A comienzos de la década de 2010, en pleno auge de la generación dorada de España, apareció un chico maravilla que muchos creían que iba a tomar la posta como la próxima gran mente del fútbol. Lo comparaban con el Zinedine Zidane español. Tenía la magia, tenía la visión, tenía esa chispa rara que no se enseña. No solo sería premiado en 2012 como el Golden Boy por sus actuaciones deslumbrantes, llevando históricamente un flojo Málaga hasta la Champions League, sino que también conduciría a España al título de la Euro Sub-21 de 2013. Isco era el futuro del fútbol español. Era tan codiciado que el Real Madrid lo fichó ese mismo año, impulsando aún más una carrera que ya venía con una proyección increíble a tan corta edad. Pero de repente, casi tan rápido como había subido, su trayectoria llegó a un gran estancamiento, antes de empezar a caer con fuerza. Lo que Lamine Yamal está haciendo hoy, lo que viene logrando, es lo que muchos pensaban que estaba destinado a ser Isco. Pero lo más triste es que a diferencia de otros chicos prodigio que perdieron todo por lesiones u otros factores fuera de su control, muchos hinchas del Real Madrid creen que Isco se arruinó solo. Lo acusaban de retener demasiado la pelota, de no hacer lo que pedía el equipo o directamente de no tener disciplina ni ambición. Isco pasó de ser la estrella del fútbol mundial a ser descartado y enviado a un equipo de media tabla como el Sevilla en 2022. Con 30 años, había quienes realmente creían que estaba condenado a un retiro prematuro y triste, un futuro que una década atrás nadie habría imaginado. Pero no sería hasta esta temporada 2024-2025 que Isco volvería a renacer de las cenizas, jugando el mejor fútbol que se le vio en años. Convertido en el talismán de un Betis encendido que va camino a ser historia en el club, tanto como él hizo con el Málaga tantos años atrás. Esta no es solo una historia de declive, es la historia del ascenso, la frustrante caída y el renacimiento de Isco. Porque desde su primer año en el Málaga, el joven Isco con apenas 18 años ya marcaba una diferencia enorme para su club. La temporada anterior, el Málaga había terminado en un mediocre 11º puesto, pero con la llegada de este mediocampista electrizante, el equipo lograría una campaña increíble, terminando cuarto y clasificando a la Champions League. Aunque no lo parezca, 9 participaciones de gol de un Isco adolescente era muchísimo, y esos pequeños detalles fueron los que le permitieron finalizar por encima del Atlético de Madrid. Porque cada vez que Isco convertía para el Málaga, el equipo no perdía un solo partido. Su nombre empezaría a sonar todavía más fuerte cuando sumó 7 contribuciones de gol en 8 partidos clasificatorios con España. Y para el final de la temporada, Isco recibiría el Golden Boy 2012. Pero el entusiasmo no terminó ahí. La temporada siguiente jugaría aún mejor en su club. Lograría un total de 18 participaciones de gol con solo 19 años. Y otra vez, el Málaga no perdería ningún partido en el que él anotara. Y la frutilla del postre llegaría cuando lideró a España al título de la Euro Sub-21, marcando en cuartos contra Países Bajos, en semifinales contra Noruega y en la final frente a Italia. Cayó bajo los reflectores de inmediato, en un momento donde España aterrorizaba al mundo del fútbol y los rumores de un chico prodigio destinado a liderar a la próxima generación estaban por todas partes. Es fácil entender por qué en 2023 el Real Madrid decidió fichar a quienes todos creían que sería el nuevo heredero del fútbol español. La expectativa era que se convirtiera en el latido de una nueva era. Pero entonces el Madrid hizo lo que siempre hacía, ir a lo grande. Ese mismo verano romperían todos los récords para fichar a Gareth Bale y con su llegada, Carlo Ancelotti no tuvo más opción que mover al Madrid a un esquema 4-3-3. Isco no solo era un talento joven, sino que además rendía mejor como un clásico número 10. Y en las formaciones de Ancelotti no había demasiado espacio para un jugador así. El técnico también tenía un exceso de mediocampistas para elegir. Luka Modric, Xabi Alonso, Ángel Di María, incluso Sami Khedira. Isco no iba a tener minutos importantes por encima de ellos. Y no era que jugaba mal. De hecho, en su primera temporada hizo 8 goles y 6 asistencias, a pesar de haber sido titular pocas veces. Pero en un plantel lleno de estrellas, el talento, del cual Isco tenía de sobra, no era lo único que importaba. También importaban el encaje y el momento. Aún así, logró jugar una buena cantidad de minutos en la final de la Copa del Rey, registrando el mayor porcentaje de pases acertados del equipo, un 92%. Su primera temporada en Madrid terminó con títulos importantes, como la Champions League y la Copa del Rey. Por donde se lo mire, un muy buen debut. Su proyección era prometedora, pero eso cambió el verano siguiente. El vestuario del Real Madrid solo se iba a llenar aún más. Ese verano llegaron Toni Kroos y James Rodríguez. Uno, un pasador letal, el otro, un fichaje de 75 millones que venía de ganar la bota de oro del Mundial.
En lugar de más oportunidades, Isco encontró más obstáculos. James, entre su precio y la expectativa global, era un titular indiscutido. Y en el mediocampo, Kroos y Modric eran prácticamente intocables. Así, Isco volvió a quedar relegado como un lujo del plantel. Aunque las lesiones del equipo le dieron más minutos de lo esperado, todo era circunstancial, porque cuando ese Madrid estaba completo, Isco casi nunca aparecía en el once inicial. Y durante sus primeros años, ese fue básicamente el patrón. Cada vez que Isco lograba tomar algo de impulso, la estructura del Madrid cambiaba de manera significativa, afectándolo a él más que a cualquier otro jugador del plantel. Cuando Carlo Ancelotti fue despedido y reemplazado por Rafa Benítez, otra vez Isco tuvo que empezar desde cero. En pocas palabras, por las formaciones del Real Madrid y por los jugadores que tenía, Isco siempre parecía prescindible. A diferencia de la mayoría de los mediocampistas del club, Isco era un creador muy dominante con la pelota. Para rendir al máximo necesitaba retenerla, lo cual lo llevaba a frenar el ritmo del juego y estancar los ataques. Y por eso, por muchas razones, muchos hinchas del Madrid lo veían como un morfón. Alguien que no suelta la pelota. Observaban sus regates y su estilo excesivamente cauteloso, en el que retrocedía más de lo necesario como un mal encaje para el equipo. Durante la brevísima era Benítez, tampoco ayudó su mala relación con el entrenador. En un partido contra el Rayo Vallecano, mientras Isco estaba en el banco y el Madrid perdía 2-1, Benítez lo vio riéndose, y por eso durante varios meses casi no tuvo minutos. Así que cuando Zidane finalmente llegó al club como entrenador, este parecía el mejor momento para que Isco encontrara algo de continuidad. Pero aún así, ¿a quién iba a reemplazar de manera irregular? Kroos y Modric eran intocables y Casemiro, bueno, por su rol, Isco simplemente no encajaba. Sí, era creativo y talentoso, pero de nuevo no encajaba con el estilo del Madrid. Porque lo que mejor hacía ese equipo eran sus contragolpes letales, y la tendencia de Isco a retener la pelota y no soltarla rápido no aprovechaba la potencia que el equipo tenía por las bandas. De hecho, con tantos años de continuidad intermitente, ni siquiera fue convocado a la Euro 2016 con España. Y aunque sinceramente lo merecía, y fue más o menos en ese momento cuando la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando con él. Muchos decían que había cometido un gran error, porque visto en retrospectiva, Isco debería haber firmado para un club como el Barcelona. Por ritmo y estilo de juego encajaba muchísimo mejor ahí que en el Madrid. Pero en la temporada 2016-2017, Zidane haría un cambio enorme. Abandonó el 4-3-3 y pasó un 4-3-1-2. Con eso, Isco finalmente podía jugar en su posición natural, en el rol donde mejor rendía. Y como era de esperar, esta sería su mejor temporada en el Real Madrid. No solo ganarían la Liga y Champions, sino que también la Supercopa y el Mundial de Clubes. E Isco incluso sería titular por encima de Gareth Bale en la final de la Champions. Una final disputada en Gales, nada menos que la tierra natal de Bale. Isco terminaría la temporada con 20 participaciones de gol en 42 partidos. Después de tantos años, finalmente parecía que Isco iba a tener un rol consistente, pero la temporada siguiente, su importancia volvería a disminuir. Con Dani Carvajal lesionado, la formación 4-3-1-2, que tan bien le quedaba a Isco, empezó a volverse muy rígida. Ese esquema ya era bastante estrecho de por sí, y sin un lateral que jugara tan abierto como Carvajal, el equipo sufría. Aunque Isco era el que mejor rendía en esa estructura, la formación se volvió subóptima. El Madrid empezó la temporada de manera muy lenta y era castigado por las bandas en cada partido. Así que durante la primera mitad del año, el equipo tuvo que modificar su planteo y eso volvió a mandar a Isco al banco. Por suerte Carvajal se recuperó y la formación regresó, porque con todos sanos, el Madrid funcionaba increíblemente bien con ese esquema. Zidane confiaba tanto en él que volvió a poner a Isco de titular en la final de la Champions, y por supuesto, el Real Madrid ganaría su tercera Champions consecutiva. Pero el final de esa temporada no solo marcó la salida de Cristiano Ronaldo del club, también marcó el comienzo del ocaso de Isco en el equipo. Con la salida de Zidane, el rol de Isco se volvería cada vez más pequeño. También hubo problemas con Isco aumentando un poco de peso y sin estar en la mejor forma. Eso, sumado a algunas lesiones y cirugías, redujo muchísimo su importancia dentro del equipo. Los primeros años después de la salida de Ronaldo y de Zidane fueron duros para todos, pero para Isco fueron todavía peores. Para cuando Carlo Ancelotti regresó y ganó la Champions en 2022, Isco ya no era una pieza importante del club. De hecho, fue la temporada en la que menos jugó en el Madrid, con apenas 17 partidos. Ese verano, Isco confirmó que se marchaba del club tras 9 años. Lo que había empezado como una carrera con un potencial increíble, terminó siendo al menos a nivel individual, más allá de los trofeos, bastante decepcionante. Sí, se puede decir que ganó muchísimo con el Madrid, pero para un Wonder Kid del calibre de Isco, nunca tuvo la cantidad de minutos que debería haber tenido. Y eso lleva al debate de siempre: ¿preferís ganar pocos títulos siendo protagonista o ganar muchos sin ser realmente necesario? Isco pasó entonces a Sevilla, pero apenas unos meses después el club rescindió el contrato. El entrenador Jorge Sampaoli dijo que Isco no cumplía con las expectativas.
Tras eso, estuvo medio año sin que ningún equipo lo quisiera. Esa caída, sinceramente, fue muy triste. Mucha gente empezó a preguntarse si Isco estaba a punto de retirarse. Su estado físico era malo, su forma era mala y ningún club lo buscaba. Pero al inicio de la temporada siguiente, el Real Betis decidió darle una oportunidad, y después de su segundo partido, marcaría su primer gol en más de un año. Desde entonces, una carrera que parecía agonizar empezó a renacer de a poco. Aunque no es precisamente el mejor club de la liga, Isco dejó el alma jugando para el Betis. Terminó la temporada con 18 participaciones de gol en 36 partidos, y aunque los números no sean una locura, no hay duda de que Isco es el motor del equipo. De hecho, la temporada pasada fue el jugador con más premios a mejor jugador del partido de toda la liga. Ganó 19 premios al Man of the Match en 28 partidos. En esta temporada 2025-2026, Isco está cargando el equipo sobre los hombros junto al GOAT Anthony. Están jugando un fútbol espectacular, con un Betis absolutamente encendido. Arrancaron la temporada bastante bien y ahora están en una forma impresionante. Están quintos a un solo puesto de la clasificación de Champions y están jugando la actual Europa League. Después de tantos años, Isco finalmente encontró un equipo y un sistema a su medida, irónicamente jugando bajo Manuel Pellegrini, el mismo entrenador de su explosión en el Málaga tantos años atrás. Isco finalmente tiene la libertad de jugar como mejor sabe, y aunque ya no sea tan joven, es mucho más sabio. No retiene la pelota como antes, toma decisiones más inteligentes y en general juega a su ritmo, dando una clase magistral del mediocampo tras otra. Si hubiera cargado así durante sus años en Madrid, seguramente habría sido titular en muchísimos más partidos. Y sobre si fue un error fichar por el Real Madrid, ¿quién puede decirlo realmente? Pero para quienes seguimos a Isco desde joven, da gusto verlo liderar a un equipo y jugar a este nivel otra vez. Y bueno, capaz soy un poco parcial, pero ojalá este Betis mantenga este nivel increíble y pueda quedarse en los puestos de copa en los próximos partidos. Además, el Betis está quinto ahora mismo en la clasificación de la Europa League. Y si por alguna de esas casualidades la logran ganar, bueno, creo que hablo por muchos cuando digo que nos encantaría ver eso.